Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Peralta. En breve conoceremos un poquito sobre él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Well, yo nací acá, but I got my family dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Peralta. Doctor, un placer tenerlo por primera vez en nuestro programa. Doctora, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado por compartir este momento con usted y espero cumplir con todas las preguntas que surgirán en el transcurso del mismo. Okay. Doctor, usted es cirujano plástico. Generalmente aquí cuando tenemos un doctor por primera vez nos inclinamos mucho por conocer su aspecto personal. ¿Qué lo inclinó entre todas las áreas de la medicina a irse por la cirugía plástica? Bueno, la cirugía plástica es un área que aborda cambios drásticos en la persona, pero sin que muestre ningún tipo de intervención médica. El paciente procura que sea sutil, pero que él perciba que mejoró el aspecto de cierta área de su cuerpo. Por ejemplo, una paciente que procura una mejoría en el área de la cara, no quiere perder su esencia, pero quiere recuperar su juventud. Sí. Entonces, ese tipo de procedimientos hacen que uno tenga la agudeza de querer restablecer la anatomía, retornar a ese punto en el cual el paciente entiende que su juventud voló y tomarlo con sutileza sin que se noten los procedimientos realizados. Sí. ¿Y cuáles son los procedimientos más frecuentes que usted tiene en la consulta regularmente? Bueno, en mi práctica médica trabajamos mayormente con liposucción, en el mayor número de pacientes femeninas. Ahora un gran número de pacientes masculinos está inclinándose a mantener la imagen dentro de lo que es verse bien y proyectar la salud que tienen. Muchas veces los pacientes, por el mismo hecho de no tener tiempo a asistir al gimnasio, a mantener una vida activa por la rutina de la familia, el trabajo, las obligaciones, descuida un poco el ámbito de la salud y el ejercicio físico, y esos kilitos que se acumulan con una liposucción pueden desaparecer. ¿Y cuándo se tiende a ser más invasivo? Porque me está hablando, la lipo es cuando hay expiración, me imagino, de la grasa. ¿Cuándo ya se recurre a un procedimiento más invasivo? Bueno, en el caso del cuerpo, tenemos procedimientos que se realizan de arriba hacia abajo, en los senos, pacientes que tienen senos pequeños, asimetrías, pacientes que han pasado por múltiples embarazos, los mismos con el cambio hormonal aumentan el volumen por la recepción de la leche materna. Cuando ese periodo termina, que va alrededor de un año a un año y medio, ellas regresan, pero la piel queda con esa memoria y esa distensión, y ahí viene la flacidez. Entonces, cuando una mujer se siente con la paridad satisfecha y desea tener la turgencia nuevamente en los senos, el cirujano plástico tiene mecanismos y procedimientos quirúrgicos seguros para realizar ese procedimiento en el abdomen, en el embarazo y en la liposucción, como le mencioné, esas grasas que se acumulan a través del tiempo por la disminución del metabolismo al pasar de los años. Sí. Doctor, ¿cuál es el público que generalmente busca la cirugía plástica? Porque ahora mismo estamos viendo como que tiene un boom y se ha visto muchos pacientes, quizás muy jóvenes, pasando por este tipo de procedimiento.
Bueno, según mi opinión, Sí, su opinión, me claro. gradué en el 2003 de médico Ok. y veo que la juventud ahora toma más conciencia no solo de la cirugía plástica, Sí. sino de su apariencia. Sí. Cada vez estamos en un mercado más competitivo en el cual no solo la apariencia, sino el conocimiento debe de ir de la mano para lograr los objetivos. Sí. Las redes sociales han aumentado lo que es la proyección de abdomen, cuerpo y figura esbelta, acompañada de conocimiento, se asocia a un mayor número de éxitos en los intentos de conseguir lo que quieren. Sí. Y las personas, empezando por su sonrisa, doctora, área que Ciertamente. usted trabaja, Ciertamente. son el punto ideal por el cual todo paciente entiende que la autoconfianza y la determinación para seguir adelante son fundamentales. ¿Y no sería más bien que por las redes sociales hay una exposición a procedimientos que quizás tal vez antes sí se realizaban, pero ahora es que las personas se dan cuenta que hay más cantidad, más flujo por el boom de las propias redes? Claro, entiendo que tiene un porcentual alto ese punto que mencionas, pero Sí. también la presencia de cuerpos trabajados o no en las redes sociales hacen que cuando veas algo desees algo parecido. Sí. Si tienes eso, te identificas. Si no lo tienes, quieres integrarte a ese grupo Sí. que mantiene una imagen, lo que tú entiendes y que la sociedad entiende que es armonía corporal. Claro. Doctor, no sé si le pasará que ahora mismo la belleza sabemos que es relativa y hay cánones de belleza que siguen proporciones, pero a veces las personas tienen una proporción errada cuando vienen a la consulta. ¿Cómo usted maneja eso? Es un tema muy importante Sí. porque pacientes que emulan resultados de otros amigos, colegas o familiares que no tienen la misma historia ni trayectoria ni la misma disciplina alimenticia y de ejercicios, quieren un resultado idéntico o mejor al que otra persona que ya tiene la disciplina ha conseguido. Sí. Entonces pienso que ser honesto con nuestros pacientes es un punto fundamental, determinar cuáles son los límites en un procedimiento quirúrgico, cuándo es seguro operar y hasta cuándo se puede llevar un procedimiento quirúrgico o seccionarlo en varios ciclos para conseguir lo que el paciente determina que es lo que desea, acompañado de una buena dieta, Sí. acompañado de un hábito saludable de descanso, acompañado de un ejercicio físico y psicológicamente entendiendo que la historia de ella no es la de su prima, la de su hermana o de aquella influencer que ella ve en las redes sociales. Entiendo. Doctor, ¿cuántos procedimientos sería lo adecuado realizar en una intervención quirúrgica? Bien, en mi caso, entiendo que 2 procedimientos mayores y un procedimiento menor es lo adecuado. Puede ser un procedimiento mayor, dependiendo del paciente, lo que Sí, desea, sí. o en su defecto 2 procedimientos menores. ¿A qué le llamamos un procedimiento mayor? A una cirugía de reducción de mama, Ok. a una abdominoplastía. Procedimientos menores, una lipo menor de 1000 cc, eso es un procedimiento menor, una blefaroplastía, una liposucción en el área de los brazos. Son procedimientos que tienden a durar menos de 1 hora y si exceden máximo 1 hora y 40 por el detalle que se presenta. Sí. Hay procedimientos de áreas pequeñas que demoran hasta 3-4 horas, como es la nariz. Cuando hay un problema respiratorio, se trabaja de la mano con la parte funcional, con el otorrino, y luego de resolver la parte funcional, entonces entramos a realizar en el mismo procedimiento la reconstrucción estética de la nariz. No hacemos nada con una nariz perfilada, bella y alineada, con obstrucción, porque el paciente no va a respirar. Entonces siempre de la mano la salud y luego la belleza. Ha mencionado mucho de la mano la salud y me imagino que tiene protocolos para la selección de pacientes para cada cirugía. Me imagino que existe uno general. ¿Cuál es este para seleccionar? Bueno, nosotros en República Dominicana, recientemente el año pasado, se aprobó la ley que promulga el protocolo de manejo de pacientes de cirugía plástica, el cual establece un mínimo de 12.5 de hemoglobina para realizar procedimientos quirúrgicos, una evaluación cardiológica, neumológica, electrocardiograma, exámenes de laboratorio
y un protocolo dependiendo de la edad, por encima de 45 50 años, un ecocardiograma, Sí. una evaluación Doppler para determinar si hay o no alguna alteración venosa en los miembros inferiores, que permitan frenar algo que no compromete la vida del paciente. Si un paciente no se hace una cirugía plástica, no va a fallecer. Ok. Si se hace bajo un criterio que no abarque toda su salud, puede poner en peligro su vida. Quiero que quede claro que los pacientes deben entender que es una cirugía. Olvídense que es plástica, olvídense que es oncológica, olvídense que es gástrica. Es una cirugía, es un procedimiento en el cual el paciente entra en un quirófano, pasa por una anestesia, el cuerpo recibe un trauma, él no entiende que fue una caída de un segundo piso o que fue una liposucción. Él Sí. entiende que hubo ruptura de células, se rompió el tejido, hubo sangre derramada y él tiene que corregir ese golpe, él tiene que corregir ese trauma y los mecanismos fisiológicos se activan y aumentan la coagulabilidad de la sangre para parar ese sangrado, aumentan los factores inflamatorios para que todo lo que tiene que trabajar para reparar ese tejido llegue, y independientemente de lo que el médico haga, el cuerpo se defiende. Sí. Y dentro de ese mecanismo de defensa, si no está todo organizado, se podría presentar una complicación. En el caso del paciente con una arritmia natural, Sí. usted tiene que tener cuidado con la adrenalina. Un paciente que tenga antecedentes de sangrado tiene que disminuir la cantidad de tiempo que va a lipar si hay una liposucción, dejar Sí. que la adrenalina haga su trabajo. Si usted tiene un paciente con antecedentes de diabetes, tiene que tener una evaluación endocrinológica que autorice a realizar el procedimiento, no una cirugía. Tiene que decir lo que usted va a hacer para que el endocrinólogo diga: yo, doctor X, autorizo el procedimiento de abdominoplastía en la paciente Jessica Álvarez. Sí. Y bajo el protocolo que él exija, se puede operar la paciente. Y en el caso de, me imagino que tiene que estar trabajando el turismo médico, ya que nosotros nos hemos convertido en un foco para recibir este tipo de pacientes. ¿Cómo maneja este protocolo? Bueno, nosotros exigimos, primero tengo que decirte que el hub de cirugía plástica del Caribe es República Dominicana. Sí. Nosotros tenemos a nivel mundial la cantidad de cirujanos por número de habitantes más alta del mundo. O sea, nosotros somos 10 millones de habitantes y tenemos 330 cirujanos plásticos certificados por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Sí. Cirujanos que cumplieron 4 años de formación en cirugía general, 3 años de cirugía plástica y muchos de ellos una subespecialidad Sí. en cara, nariz, oncoplástica, reconstrucción de mama, quemados, niños. Entonces tenemos un grupo humano bien capacitado, formado en diversos lugares del mundo, en España, en Europa, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México. Tenemos una cantidad de profesionales que son un estandarte Sí. al momento de operar. Sí. Nuestros cuerpos, nuestros resultados tienen un resultado que todas las pacientes buscan. Sí. Lo único que tenemos es que promulgar que la seguridad vaya de la mano con esos resultados. Sí. ¿Y cómo usted controla estas pacientes, doctor? Porque me ha pasado que quieren venir a hacerse el trabajo e irse rápidamente cuando es como acabamos de mencionar, es un procedimiento quirúrgico, no se puede montar en un avión de forma desaprensiva. Bueno, exijo a los pacientes que compren mínimo 2 semanas y media de estadía. Sí. Un paciente llega y no puede operarse inmediatamente. Dependiendo de la cantidad de tiempo con el cual el vuelo se realiza, debe de permanecer de 48 a 72 horas por un tema de compresión, para evitar la formación de coágulos y trombos Sí, en las claro. venas. Luego, explicarle que su vida está en mis manos al momento de operar, pero el proceso de recuperación es responsabilidad de ella, cuidarse, llevar las orientaciones e indicaciones del equipo médico, permanecer en el país hasta que sea liberada para realizar el viaje a su país nuevamente, y entender que el responsable médico de todo lo que pueda suceder es su cirujano, y que ella debe de ir de la mano comunicando cada cambio al cual es sometido su cuerpo para que el cirujano pueda actuar en el momento que sea necesario. Siempre hay pacientes que se van.
siempre, no en cirugía plástica, en todas las bariátrica, zonas, todas las pacientes que se realizan procedimientos capilares, pacientes odontológicos, pacientes que entienden que se realizan una cirugía LASIK para la vista y no entienden que la presión del avión le puede lastimar lo que es la córnea y realizar una complicación. Y el cirujano o el médico que lo atendió carece de responsabilidad, aunque tiene toda la carga legal por el procedimiento que realizó, por un mal manejo del paciente. Sí. Doctor, ahorita mencionamos la edad y habló sobre las personas que aunque estén en condiciones idóneas se pueden hacer la cirugía. ¿Cuál ha sido la edad máxima a la que usted ha operado Bueno, una paciente? Realicé una cirugía facial en una paciente de 74 años. Wow. Pero una paciente que mantuvo su vida todo el tiempo libre de vicios, con una perfecta salud, ejercicios físicos, y simplemente el cuerpo refleja el paso del tiempo. Sí, claro. Aunque tenga el ánimo y tenga la intensidad de vivir, muchas veces la piel no va acompañada de ese proceso. Entonces, recuerdo que esa paciente la operé y la hermana que tenía 2 años menos pasó a parecer que era la hermana mayor y 3 meses después operé la hermana. y ahí tengo ambas pacientes, te voy a mandar la foto para que la coloquemos y ahí entonces vean el resultado de antes y después. Doctor, en el proceso de recuperación, ¿cuánto más o menos tarda? Porque he visto personas que utilizan incluso fajas por 6, 7 meses. ¿Qué tan real es todo esto? Bien, el uso de la faja no es más que una compresión para eliminar el espacio muerto que queda entre la piel y el músculo. Cuando se retira esa grasa, queda un espacio muerto y necesitamos que se adhiera la piel al músculo nuevamente para crear esa adherencia. Con la nueva tecnología de liposucción, en mi caso utilizo el Vaser, que es ultrasonido, que realiza un aumento de la temperatura en la grasa. Imagina que tomes una cuchara y saques la mantequilla y la cuchara fría, tú trates de retirar un poco de mantequilla, te da dificultad. Pero si la cuchara tú la pones en agua tibia donde está la pasta y luego la tocas la mantequilla, ella se desliza suavemente. El ultrasonido aumenta la temperatura de manera gradual. El sistema Vaser controla con una cánula, con un extremo en el cual esa grasa se va derritiendo y el tejido se preserva. Entonces, a mayor preservación de tejido, menor lesión. A menor lesión, menor tiempo de recuperación. Las fajas, obviamente, cuando se realizaban las liposucciones simplemente con una cánula, por tracción y succión, lesionaba la grasa, retiraba tejido y lesionaba vasos capilares. Entonces, para evitar sangrado, para evitar edema y para provocar la adherencia de la piel al músculo, se usaba la faja por un largo tiempo. Yo usualmente al tercer mes ya libero mis pacientes del uso de la faja de compresión. Doctor, también he visto que hay personas que se le crean como grumitos. Me imagino que eso es parte del poco cuidado que tiene la paciente en el postoperatorio. ¿A qué se debe eso? Esos grumitos se realizan cuando la liposucción se realiza de manera manual. Es el análoga. El análoga. Ahora, por ejemplo, yo tengo un equipo que se llama PAL, Power Assisted Liposuction, liposucción asistida por energía, que no es más que un mango vibratorio que oscila hacia adelante y hacia atrás y la manguera retira la grasa a medida que va moviéndose y eso regulariza la superficie de la cual se retira la grasa. Se puede realizar en el rostro, se realiza en los brazos, en el abdomen, en la espalda, en la entrepierna y tú obtienes un tejido mucho más viable para recolocarlo en otros lugares como los glúteos, como rellenos faciales o complemento como cirugías de mama. Antes, cuando se hacían los procedimientos quirúrgicos estéticos, quedaban estas tremendas cicatrices. ¿Cómo ha ido cambiando eso, doctor? Bueno, Jessica, te voy a comentar algo. La cicatriz no depende del cirujano, depende de lo que me traiga el paciente. Cada paciente tiene una historia. Un paciente postbariátrico que tiene un volumen de abdomen que llega a los 45, 50 pulgadas y rebaja,
esa piel cuelga. Entonces, ese exceso de piel, no existe a la fecha un procedimiento no quirúrgico que permita retirarla. Entonces, la cicatriz va a depender de la cantidad de piel que el paciente tenga de exceso. Sí. Un embarazo gemelar, por ejemplo, Ajá. una paciente que tenga gemelos, una gestación doble, la piel se extiende al límite y obviamente las células se acomodan a esa posición porque es un crecimiento gradual, no fue algo agudo, inmediato, y nunca retrae de la forma adecuada, al igual que la musculatura abdominal, que es usualmente corregida al momento de realizar una abdominoplastía. Sí. He hablado en general, pero vamos a entrar un poquito en el área del caso de los varones. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos que más buscan los varones? La liposucción es el gold standard, la cirugía predilecta por el hombre. Es un procedimiento con el cual mantienen, obviamente, la escultura, el cuerpo anatómico, la cintura cuadrada, el abdomen, que obviamente el acúmulo de grasa es externo e interno, pero cuando tú controlas el exceso de grasa interno con la alimentación, el externo lo puedes llevar a cabo con ejercicios o en su defecto con una liposucción. Y en segundo lugar, y no menos importante, los procedimientos faciales, como blefaroplastía en las personas de más de 40 años y la rinoplastía con orejas en los pacientes de 25 a 30 años. ¿Los varones? Sí, obviamente los varones ya tienen percepción de que la parte central de la cara, la nariz y las orejas, a diferencia de las mujeres que consiguen ocultarla con el cabello, pueden realizarse esos procedimientos. Yo pensé que los varones buscaban más la tipo armonización. Bueno, la armonización facial en el caso masculino viene de la cirugía ortognática, que es la cirugía maxilofacial que promueve la proyección de la mandíbula en pacientes que tienen hipomentonismo y tienen deficiencia en el área mandibular. La mandíbula obviamente da un signo de masculinidad mayor, pero todo en su justa medida, no se puede exagerar tampoco. Por ahí vemos casos que dan miedo algunas veces. Sí, hay exageraciones. Doctor, ¿cuáles son sus protocolos de ingresos analíticos? Bueno, me mencionó ya analíticas que se pudiera hacer anteriormente, que deben hacerse los pacientes. Pero en casos especiales, que tenga pacientes que tengan quizás alguna condición, ¿cuál sería su protocolo? Bueno, ejemplo, un paciente cardíaco. Vamos a poner un ejemplo, exacto. Un paciente con un tema cardíaco, un paciente con marcapasos, por ejemplo. Exactamente. Bueno, una paciente que tenga marcapasos, nosotros lo primero que hacemos es contactar al cardiólogo, determinar si él autoriza al procedimiento electivo no necesario, que es la cirugía plástica. Sí, claro. Obviamente, cualquier tipo de alteración eléctrica puede dar a una arritmia o alguna alteración en la electricidad del corazón. Por ejemplo, cuando se realiza una abdominoplastía o una cirugía de mama, utilizamos lo que es el cauterio, que es una energía que pasa a través del cuerpo y corta o coagula el tejido. Pero el marcapaso al mismo tiempo es energía que va al corazón. Y eso puede interferir en el proceso. Yo he operado pacientes en los cuales la compañía, podría decirlo, Medtronic, que es la única compañía que produce marcapasos aquí para todo Estados Unidos, envía un representante, desactivan el marcapaso, llevo la cirugía rápido a un procedimiento corto, sin titubeos, y luego se activa nuevamente el marcapaso. Obviamente un dispositivo caro, pero eso no le quita el derecho a la paciente de realizarse una cirugía. Pacientes con el uso de insulina, por ejemplo, eso le iba a preguntar, que tienen una diabetes, en un dado caso familiar o hereditario, tenemos que verificar antes de la cirugía, como entra en ayuno, el nivel de glicemia. Si es necesario colocar la insulina, en el transquirúrgico, dependiendo el tiempo que vamos a tomar, realizar una nueva medición y llevar una solución hipoglicemiante o de hidratación durante el proceso postoperatorio hasta que la paciente se alimente. Para mantener esos niveles de glicemia dentro de los rangos normales y que el paciente no sienta los síntomas de una hipoglicemia o una hiperglicemia. ¿Y la cicatrización en este tipo de pacientes, que sabemos que a veces juega un poquito en contra? Bien, la cicatrización, si los niveles de glicemia están normales, se mantienen
inalterados. Perfecto. Todo depende del proceso con el cual el paciente entre al quirófano. Si un paciente se encuentra inestable, con una hemoglobina glicosilada, que la hacemos a los pacientes que tienen antecedentes de diabetes insulino dependiente o no insulino dependiente, que mide los últimos 3 meses de los niveles de glicemia, es hasta 5. Muchas veces hemos encontrado pacientes en 8, 9, que te dicen que se toman la pastilla, Sí, pero se la toman cuando se acuerdan, exactamente. no de una manera regular. Y el cuerpo es un reloj anatómico. Él sabe cuándo te tiene que dar hambre, él sabe cuándo tiene que ir a tomar agua, cuando debes de drenar esa agua y cuando tienes que mantener el descanso o no. Entonces tú te puedes engañar, pero el cuerpo no se engaña. Claro. Doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero antes de eso quiero dejarlo con una pregunta. Cuando tenemos un paciente en sobrepeso, primero, ¿manda la dieta o interviene quirúrgicamente? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Regresamos a su programa Hablemos de Salud con el doctor Manuel Peralta. Doctor, nos quedamos en estos pacientes que tienen sobrepeso. ¿Qué es lo recomendable? Primero, que tengan una dieta alimenticia y consigan reducir o que vayan directamente al procedimiento quirúrgico. Realmente la naturaleza indica que el peso ideal es el que permite hacer los cambios morfológicos. Sí. Una paciente que no tenga un peso ideal o cerca del peso ideal no va a tener el resultado que desea. Sí. Entonces, ¿por dónde negocio con la paciente? ¿Qué resultado quieres? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, si necesitas ese resultado, necesito que hagas estos cambios en tu vida. Sí. Obviamente, madres de 2, 3 hijos que han tenido un sobrepeso extremo, niveles por encima de 40, índice de masa corporal, por encima de 200 libras, menos de 5,4, llevan una cirugía metabólica o bariátrica. No es una ni dos las pacientes que yo mismo he bajado donde el cirujano bariátrico y ellas con todo cubierto para realizarse el procedimiento conmigo, yo la entrego donde el cirujano metabólico para que sea él que prepare a la paciente para que primero su salud se encuentre en óptimo estado y luego se realice la parte estética o plástica. Sí. Y cuando no hay un compromiso, me imagino que viene la hora de las contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de cirugía plástica? Bueno, la contraindicación principal es pacientes con antecedentes cardíacos serios, pacientes con arritmias medicadas, pacientes que tengan antecedentes de problemas vasculares en extremidades, pacientes que tengan problemas sanguíneos como hemofilia, Sí, claro. pacientes que tengan trastornos de la coagulación, antecedentes de cirugías con resultados de queloides. Es importante esa parte
porque si una paciente ya tiene un queloide, usted tiene que avisarle que existe un alto porcentaje de que se repita donde quiera que se realice una incisión. Sí. Porque es una marca que queda para toda la vida, pero si queda de manera exagerada, no es algo con el que el paciente pueda convivir. Sí. Hay que ser bien claro y honesto, no vender un resultado que usted no pueda garantizar. Sí. Doctor, pero generalmente cuando el paciente sufre de queloide la hace constantemente siempre que tiene algún tipo de, hasta de cortadura, o esto se da en ocasiones. No, el paciente que tiene antecedentes y produce queloides es una condición exagerada de cicatrización. Okay. Obviamente podemos modularla con el uso de esteroides tópicos o inyectados, Sí. con el tipo de sutura, con una cicatrización con la ayuda del colágeno, vitamina C y otros tipos de minerales como el aceite de rosa de mosqueta, Sí. el bio-oil y el gel de silicón, que modula esa respuesta inflamatoria en la cicatriz, Sí. para evitar, primero, que se quede pigmentada en el caso de las pacientes que no hacen queloides, y en las pacientes que hacen queloides minimizar ese efecto, evitando un resultado inestético. A pesar de que tenga un protocolo bastante cerrado para evitar algún tipo de complicación, ¿cuáles se pudieran presentar a la hora de una cirugía? Bueno, las complicaciones que he tenido usualmente han sido pacientes en los cuales se realiza una abdominoplastía y al momento de corregir la musculatura abdominal, todo ese intestino retoma su lugar anatómico y la dificultad respiratoria se puede presentar. Eso se soluciona con ayuda de ejercicios respiratorios. Pacientes fumantes, es importante realizar una evaluación previa con una espirometría para determinar que esos pulmones en una era post-COVID no tienen un proceso con el cual pueda agudizar y crear una bronquitis, una neumonía o presentar una dificultad respiratoria al momento de la anestesia. Sí. Recuerda que perdemos todos los sentidos, caemos en un sueño profundo, quedamos a merced del anestesiólogo. Sí. El mismo es el que toma control de nuestros signos vitales, y luego que eso pasa, el cirujano tiene que confiar plenamente en que su anestesiólogo lleve el proceso quirúrgico hasta el final y que ese paciente despierte con un resultado quirúrgico óptimo. Pero antes de llegar a la cirugía tenemos que darle todos los datos al anestesiólogo, Sí, claro. para que él vaya concreto y preciso al tipo de anestesia que le tiene que aplicar ese paciente. Nunca ocultar nada. Repito, nunca oculten nada a su cirujano, díganle toda la verdad. Prefieran una vida en la cual usted no esté conforme con una parte de su cuerpo y no una complicación que dé al traste con la felicidad de su familia, procurando una belleza que no le va a resolver tal vez algún tema emocional o físico del momento. ¿Le ha pasado que le han ocultado información? Claro, me ha pasado. Pacientes que en pos de operarse no realizan la conversación completa porque ya otro cirujano le comentó que no se podía operar, por ejemplo, por un medicamento X que consume para la presión, o un medicamento para pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumáticas que pueden provocar alteraciones cardiológicas, de hipotensión o algún tipo de trastorno en la cicatrización, y llegan donde otro cirujano sabiendo que el anterior le prohíbe el procedimiento y ocultan la información con tal de obtener ese resultado. Y en las ocasiones que me ha pasado ha sido momentos difíciles, pero logramos salir con bien. Gracias. Y obviamente poniendo conciencia al paciente de que la belleza es parte de la vida. Sí, Lo importante es vivir, claro. no ser bello o elegante de la forma que ellas idealizan. Doctor, me imagino que se ha encontrado con pacientes que quizás cojan cierto vicio a la cirugía plástica, que no están conformes, y estos cánones de belleza son hasta difíciles de llenar, o sea, las expectativas de estos pacientes. ¿Cómo maneja estas situaciones? Bueno, nuestro criterio médico, primero, tiene que explicarle al paciente que el límite de la cirugía plástica existe. No todo lo que usted desea lo puede lograr. Hay pacientes que se han operado 3, 4, 5 veces
en un año. 3, 4, 5 veces en un año, y van donde diferentes cirujanos evitando la negación del proceso. Sí. Y ocultan que fueron operadas en otros momentos, que se realizaron liposucción, que se realizaron implantes, que se realizaron ciertos procedimientos que el acúmulo complica lo que es la recuperación del último proceso. Sí. Entonces, la sinceridad ante todo evita cualquier tipo de complicación o tragedia. Eso es lo más importante. Pero a la hora, me imagino, de que llegue el procedimiento quirúrgico, de una u otra forma ustedes se dan cuenta de que ya esta paciente ha pasado por algo anteriormente. Claro, hay signos y síntomas Sí. que determinan que un paciente ya pasó por un proceso quirúrgico. En las mamas, obviamente, la cicatriz va cambiando desde el día 0 hasta el año y medio. Sí. En el abdomen, el ombligo, la cicatriz abdominal, en los glúteos, la forma, la espalda, Sí. la calidad de la piel al momento de una liposucción, ella va recuperándose, regenerándose de manera gradual. Y si el cirujano no tiene la expertise, el detalle de sentarse a hablar con el paciente, de observar ese cuerpo, puede fallar en el momento de evitar cometer un error médico, Sí. de operar a alguien que fue operado recientemente. Sí. Ya hablando de procedimientos per se, en la cirugía de los senos, ¿cada cuánto tiempo una mujer debería rehacerse la cirugía? Bien, una paciente que realice una cirugía de mama, colocando implantes, Sí. que es lo que tú me Exacto, explicas, una Jessica. colocación de implantes, sí, claro. Los implantes mamarios en la actualidad tienden a ser más ligeros, mucho más anatómicos, y la tendencia es a no tener mamas tan abruptas, tan voluptuosas, Una pancreatitis. para que no, exactamente, para que no tengan esa exageración Sí. de peso, que al final se traduce en dolor de espalda, surcos pronunciados en los hombros, y nuestras pacientes les sugerimos un chequeo anual con una mamografía, Sí. para verificar primero que la glándula mamaria no presenta ningún tipo de alteración, como puede ser fibradenoma o algún tipo de cáncer muy frecuente. Sí. Y si la paciente se encuentra cómoda y no tiene ninguna queja con el formato de la mama ni con alteraciones que pueden ser ocasionadas por un embarazo, por un aumento o disminución de peso, 10, 12 años tranquilamente puede permanecer con esos implantes. Tiempo, sí. Y en el caso de que sería la liposucción o la abdominoplastía, ¿cuál sería el tiempo prudente para, en dado caso, volvérsela a hacer? Bueno, si una paciente mantiene el peso y no tiene otro embarazo luego de una abdominoplastía, es simplemente mantener el físico en base a alimentación, actividad física y obviamente cuidados generales, una buena hora de descanso, Sí. un buen tipo de ejercicio como natación, ciclismo, caminata, que queme ese exceso de calorías que consumimos sin querer por el día a día que llevamos con rapidez. Sí. Doctor, después de la fase de recuperación, ¿cuándo una persona puede regresar a su vida normal? O sea, reintegrarse al trabajo y a todas sus actividades normales. Te voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, en la liposucción, un paciente que realice una liposucción de espalda, abdomen, con o sin lipoinjerto de glúteos, transferencia de grasa a los glúteos, unos 12 a 14 días puede retomar su actividad. Sí. En el caso de una abdominoplastía con lipo, suelo darle un mes y medio para retomar manejando a sus labores. Con un mes, 3 semanas, un mes, ya puede volver integrándose lentamente a sus actividades, sentarse en un escritorio sin problema durante varias horas, caminar durante varios lugares. Con una oficina usualmente usted se mueve de un lugar a otro, sale a almorzar, llega del parqueo y se estaciona y va a la oficina. Entonces, 3 a 4 semanas. Sí. La cirugía de mama es un poco más complicada, porque de la mama depende el movimiento de los brazos. Sí. Usted tiene una cirugía que es en la parte anterior del tórax, y los movimientos del brazo hacen que la cicatriz tenga tensión. Okay. Y entre el hilo y la piel, cuando hay tensión, la piel se desgarra. Por eso la posición de reposo del codo hacia arriba, solamente moviendo los brazos en esta posición, ayuda a que esas fibras ganen fuerza
y la cicatriz en el menor tiempo pueda tener la fuerza ténsil para mantenerse cerrada. Y 3 semanas, 4 semanas en una cirugía de mama. Parece mentira, pero la cirugía facial, el lifting facial, Sí. un paciente con 12 días ya puede retornar a sus actividades. Wow. 12, 14 días puede retornar tranquilamente. Y una nariz, Sí. 10 a 12 días. ¿Y el cuidado en el caso del lifting facial, doctor? ¿Cómo sería el Bueno, del paciente? La cirugía facial es un estiramiento Sí. de las estructuras de piel y tejido subcutáneo, la grasa que acompaña todo el rostro. Es una incisión que viene en la parte anterior de la oreja, en la parte posterior y en el borde de la inserción del cabello. Okay. Y consigue trabajar todo el área de la mejilla, la mandíbula y la parte cervical. En buenas manos, en pacientes que lleven el cuidado, tomen sus medicamentos y Sí. no fumantes, conseguimos que en 7 días se pueda retirar el hilo con el cual suturamos la piel, y con los alimentos adecuados y el reposo adecuado, en 14 días la persona se puede reintegrar a sus funciones sin mayores contratiempos. Sí. ¿Por qué el cigarrillo es tan contraproducente a todas las cirugías que usted acaba de mencionarme? Porque veo que lo menciona. Sí, y lo ¿qué menciona. sucede? La nicotina Sí. es un vasoconstrictor importante, Okay. es relajante a nivel cerebral. La nicotina es un estimulante y relajante, pero a nivel periférico, él cierra el vaso capilar y disminuye la oxigenación de la cicatriz. Si no hay oxígeno, no hay nutrientes. Si no hay nutrientes, no hay cicatrización. Y ahí Sí. tenemos la dehiscencia o la ruptura de esa cicatriz cuando el hilo se absorbe y el paciente puede tener una complicación. Sí. Aparte de que pacientes fumantes tienen la microvascularidad comprometida y en una liposucción, por ejemplo, el tejido puede sufrir más que cuando el paciente es no fumante. Sí. Doctor, ¿qué usted recomienda, sobre todo, bueno, en las mujeres, evidentemente, que se hagan procedimientos quirúrgicos antes del embarazo o después del embarazo? Veo que he mencionado mucho después del embarazo, pero estamos viendo una recurrencia de personas, de mujeres, haciéndoselo antes de la gestación. En países en vías de desarrollo y en países desarrollados, la principal enfermedad es la obesidad. Ok. La obesidad altera el metabolismo, altera la imagen, altera todo el estado de salud. Entonces, usualmente, una paciente obesa necesita previo un proceso de recuperación del peso ideal, y eso deja secuelas. Esas secuelas las corregimos los cirujanos plásticos luego de un proceso de un balón gástrico, una cirugía bariátrica, un gastric sleeve o un proceso de reeducación alimentaria. Entonces, muchas de esas pacientes ni siquiera han tenido pareja. Ok, ciertamente. Y el embarazo no puede ser un problema sine qua non para realizar una abdominoplastía. Si la paciente bajó de peso y tiene un abdomen colgando, uno realiza la corrección y aún así, si se presenta un embarazo, el cuerpo, obviamente con un riesgo y un seguimiento obstétrico mayor, puede recibir ese feto sin ningún problema. Sí. Doctor, ¿hay una diferencia entre la terminología de cirugía estética y cirugía plástica o viene siendo lo mismo? Realmente me gusta llamar cirugía plástica. Sí. La cirugía estética se delimita a la parte de belleza, toques y detalles. Ok. Y la cirugía plástica es aquella que restaura el cuerpo a un estado armónico y anatómico, Sí. como una gigantomastia, una reducción, Sí. una hipomastia, que es una mama pequeña, una colocación de implante, una hipertrofia adiposa o grasa localizada, una liposucción. La cirugía estética la veo más como corrección de cicatrices, rellenos faciales, toxina botulínica, Entiendo. procedimientos que de manera mínima hacen cambios sutiles, pero quirúrgicamente la cirugía plástica es la que abarca estética y reparadora, ambas. Entiendo. La otra una sería como mínimamente invasiva, la otra sería ya más amplia. extensa. Doctor, ¿por qué usted considera que nuestro país se ha vuelto un punto tan fuerte en la cirugía estética? Porque me imagino que esto ha venido surgiendo
pero debe haber algo que motive a los pacientes a venir con tanta seguridad. Bien, primero la calidad de profesionales que tenemos. Sí. Los profesionales formados aquí como fuera del país, aquí en el Hospital Salvador B. Gautier, que es una escuela, Residencia Nacional de Cirugía Plástica, y los formados en el exterior, como es mi caso, con una formación en Río de Janeiro, Brasil, hice cirugía general y cirugía plástica. Tenemos la intención de aprovechar la geolocalización del país con Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos y Europa, pero más que todo la migración de las dominicanas y dominicanos fuera que confían en los médicos que actúan en el país. Entiendo. No sé si viste en la publicación del fin de semana que la ciudad mayormente poblada del mundo de dominicanos después de Santo Domingo es Nueva York. No las había leído, Entonces, pero no me sorprende. La segunda ciudad es Nueva York, pero también está otros estados como Boston, Providence, sí, claro. New Jersey, Miami, Florida y otros estados en los cuales los dominicanos han migrado. Y esas dominicanas vienen a su país, confían en nosotros y esos resultados se exportan al mundo. Sí. Tenemos una marca país con resultados de alto nivel, seguridad, centros con toda la capacitación, personal quirúrgico, anestésico, cardiológico, neumológico y de todo el ámbito técnico como enfermeras, técnicos de rayo X, dirigidos a ese campo. Y hemos hecho un hub con relación a la cirugía plástica. Sí. En el Caribe nosotros somos una referencia en cuanto a procedimientos de cirugía plástica. Sí, pero también se ha visto que también ha habido un incremento de pacientes no solamente dominicanas, rusas. Sí, yo he operado pacientes de Ucrania, sí, he operado pacientes de Polonia, pacientes que vienen de Italia, pacientes de Londres. Sí. He tenido, gracias a las redes sociales y los resultados que proyectamos, y obviamente el review que un paciente que realizó un procedimiento conmigo le puede dar a otra y la interacción entre esos pacientes. Tú puedes tener un paciente que realizó un procedimiento estético dental y que le da like a un resultado y yo puedo tranquilamente escribirle: hola, ¿cómo te sientes? Yo quiero que me hables de la doctora Jessica Álvarez. Y esa interacción entre pacientes es lo que permite que tu trabajo sea conocido. Claro. Doctor, me imagino que ustedes tienen hasta un control de los centros de recuperación donde se quedan estas pacientes cuando vienen fuera. ¿Qué tan fiable es estos centros para estas pacientes? Bien, el tema legal que compete un procedimiento quirúrgico no termina cuando el paciente sale de alta. Sí, claro. La repercusión de un procedimiento hasta que el mismo se recupera es entera del cirujano. Entiendo. Aunque hay varios factores que influyen, como el comportamiento del paciente, la condición en la cual el paciente toma los caminos con los cuales guiamos para su recuperación, como el tratamiento, cámara hiperbárica, los medicamentos antiinflamatorios, el uso de la faja, los drenajes linfáticos. Hay una serie de lineamientos que debe seguir el paciente. La estadía en el postoperatorio es tan importante como el mismo procedimiento. Pacientes que no tienen a nadie en este país se acercan para realizar un procedimiento, pero no se pueden quedar en el Hilton, no se pueden quedar en el Intercontinental, no se pueden quedar en un Airbnb, aunque muchos de ellos lo hacen, pero quien viene sola debe de permanecer en un lugar donde haya una enfermera, un personal capacitado con conocimientos médicos, que prepare una alimentación balanceada y que tenga un contacto directo con el médico ante cualquier eventualidad, tomar una carta en el asunto. Las casas de recuperación cumplen ese rol y obviamente muchas de ellas son de alto nivel. Casas en las cuales tenemos camas de posición que se encuentran en los hospitales, enfermeras capacitadas que hacen turnos y drenajes linfáticos en el mismo centro para evitar la movilidad de las mismas. Y eso mueve la economía de una manera importante porque es una fuente de empleo que ayuda a un personal con capacidad, con ganas de trabajar, a recibir esas pacientes que necesitan atención y dedicación, pero fuera de un centro hospitalar o clínica en su caso.
Bueno, doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero me imagino que muchas personas van a querer sus contactos, así que ahora mismito tienen las cámaras para dejarlo. Bueno, estamos en internet, www.dr Manuel Peralta. En Instagram tenemos The Plastic Surgeon RD y Dr. Manuel Peralta. Y nuestros teléfonos son 809-920-8989, 920-8989 para cualquier consulta o cita. Si mencionan que vinieron de parte de la doctora Jessica, yo con gusto le daré un abrazo. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa, doctor. La verdad que fue un placer. Gracias, Jessica. Hasta un próximo encuentro. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.